Hola, hola, Namaste, bienvenidos a mi canal, a Iván Croce Yoga, un espacio donde no solamente vamos a tener clases de yoga, también vamos a ver psicología transpersonal, vamos a ver también numerología, vamos a ver astrología, vamos a discutir temas holísticos, chamanismo, bueno, en fin, muchísimos temas de interés. El día de hoy vamos a hablar de cinco técnicas psicológicas para podernos relacionar mejor con las personas. Antes de darle estas cinco técnicas, quiero decirles que básicamente utilicemos estas técnicas con responsabilidad, siempre buscando el bien, la evolución, el ser mejores personas. No utilicemos estas técnicas para manipular, para utilizarlas para bienes egoístas. Así que bueno, espero disfruten mucho de este contenido. Y antes de comenzar, por supuesto, no dejen allí de suscribirse. También me pueden dejar sus comentarios, pueden agregar alguna técnica psicológica que yo no mencione en este programa. Y vamos a comenzar con la primera técnica, y básicamente es una técnica asociada al aspecto físico. Vamos a comenzar por los hombros. Los hombros es un área del cuerpo en donde se acumula mucho estrés, mucha fatiga muscular. Psicológicamente hablando, los hombros representan la responsabilidad que tenemos en la sociedad, con la familia, con los hijos. Y básicamente el estrés, la ansiedad, la angustia se acumulan en esta área. Entonces, cuando nos vamos a comunicar con alguien, para que las ideas fluyan y el conocimiento se dé de manera mucho más orgánica con esta persona, si nosotros tocamos sus hombros o al menos una palmadita, eso va a bajar los bloqueos, esa muralla que la persona pueda tener a la hora de expresarse, de comunicar, y esto nos va a ayudar muchísimo a interrelacionarnos con las personas de una manera mucho más fluida, mucho más conveniente. Tocar a la persona, si es más cercana, puede ser una caricia, si es una persona un poco más lejana, puede ser una palmadita, pero eso va a ayudar mucho a que la persona se relaje. La otra es definitivamente nuestra vista, nuestra mirada, los ojos, el espejo del alma. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer con esta persona a la hora de comunicarnos es verla a los ojos, por ejemplo, tirar la mirada hacia abajo, eso denota inseguridad, miedo. Las miradas hacia los costados, por ejemplo, estamos buscando ideas, estamos buscando crear algo, ¿no? Para poderlo expresar, pero siempre teniendo nuestra mirada, ¿no? Haciendo punto fijo en los ojos de esa persona. También acá, esta área de acá, que es el sexto chakra, el tercer ojo, básicamente nuestra mirada va a tener un rango de movimiento, de espacio, en donde se hace justamente una pirámide. Ahí pueden ver entre el tercer ojo y los dos ojos, y en esa pirámide nosotros vamos a enfocar toda nuestra visión. Esto va a producir evidentemente en la persona mucha más seguridad y mucha más confianza. El tercer tips, la tercera técnica tiene que ver con la corporal de la persona con la que nos estamos relacionando en ese momento. Y tiene que ver con básicamente cuando cruzamos brazos de esta forma. Si nosotros vemos que la persona cruza brazos, eso significa que la persona se está cerrando a la comunicación. Este tipo de personas, cuando se cierran a la comunicación, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que esa persona se sienta en confianza. Entonces, por ejemplo, como involucra el área de los brazos, si tiene un anillo, si tiene un reloj, pudiéramos mencionar, oye, qué bonito está tu reloj, o me encantó tu anillo, o sencillamente si no tiene un reloj o no tiene un anillo, pudiéramos hacer alguna gestual, algún movimiento o hacer algún comentario referente a si la persona tiene frío, se siente incómoda, y eso va a hacer que su gestual cambie. Esto evidentemente va a hacer que la comunicación fluya al cambiar la persona de forma corporal. La cuarta técnica tiene que ver evidentemente con una buena sonrisa. Cuando nosotros sonreímos, cuando mostramos los dientes, nosotros estamos abiertos, ¿no?, a la información. Básicamente cuando nuestros labios están separados y la dentadura se puede ver, hay una apertura. No estamos cerrados a la información, estamos abiertos, y la sonrisa, recuerden, también es contagiosa. Entonces esa sería la cuarta técnica, esa es infalible de por sí. Y la quinta y última, muy muy importante, esta quinta técnica tiene que ver con el saber escuchar.
siempre vamos a darle más espacio a la persona a que exprese sus ideas, sus conocimientos, que básicamente haga catarsis, ¿no? Emocional, y que físicamente al expresarse pueda liberar toda esa tensión que traemos del día a día a través de los pensamientos, de las ideas, y dejarla, ¿no? Que fluya en información. Y ya una vez que ya esa persona ya ha expresado todo lo que tenía que expresar, entonces nosotros ya podemos desde allí partir y comenzar a interesarnos un poco por el tema que esa persona ha expresado. Entonces básicamente estas 5 técnicas, algunas físicas, otras relacionadas con el sentido, por ejemplo, de la vista, la otra con el escuchar, la otra con el sonreír. Eh, Esto nos va a ayudar muchísimo a podernos interrelacionar mejor con nuestra pareja, con nuestros amigos y bueno, con nuestro entorno en general. Si conoces alguna técnica psicológica adicional que quieras compartirnos con nosotros, por supuesto, allí déjamelo en los comentarios. No voy a tardarme nada en responderte. Y te invito también a mis clases de yoga que estoy subiendo semanalmente. Así que bueno, ha sido un gustazo estar el día de hoy. Tengan excelente día. Espero estén totalmente relajados, felices, contentos de vivir un día más, una experiencia más de vida. Y nos vemos en esa siguiente oportunidad. Namaste.